Seguimos acá en 14 bis. Le vamos a dar la bienvenida a Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, una de las agrupaciones sociales que suele estar presente en las movilizaciones callejeras que se dan cada semana acá en la ciudad de Buenos Aires, al menos. Pero también, y de eso también vamos a hablar, su organización tiene un despliegue y es uno de los brazos comunitarios que más llegan a los comedores de las barriadas populares. Y un dato que no es menor, que también de eso le vamos a preguntar, tiene que ver con el índice nutricional que solía revelar la agrupación Barrios de Pie, donde no solamente se advierte la falta de comida, sino la calidad de los alimentos que se reciben en los comedores populares. Así que le damos la bienvenida a Silvia Saravia, gracias por estar acá en 14 bis. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, quiero empezar por lo de los alimentos, primero y principal, porque siempre fue una referencia los relevamientos que hicieron ustedes de Barrio de Pie, entonces quería ver que me cuentes hoy cómo está la situación en los comedores populares, si es que falta comida y si es que la hay, ¿qué están comiendo? Bueno, la verdad es que lamentablemente no ha mejorado la asistencia alimentaria. El ministerio, o sea, el propio ministerio, que es el que diseña las guías alimentarias para la población argentina, o sea, aquello que deberíamos comer en función de lo que producimos, de nuestra cultura, bueno, qué es lo que deberíamos comer para tener una alimentación saludable, bueno, está siempre muy lejos de lo que el propio ministerio entrega como alimentos para los comedores y merenderos. Lamentablemente eso no se revirtió, sino que se profundizó este año, ya el año pasado, a partir de las denuncias por sobreprecios, que hubo varios meses donde se suspendieron las entregas de alimentos. Después siempre fue el debate de bueno, si los proveedores venden o no venden en el Estado y en qué condiciones. Pero bueno, la realidad que tenemos es que un mes nos llenan de polenta, otro mes nos llenan de fideos, otro mes nos llenan de yerba. Y bueno, y así estamos, ¿no? Hay que pensar también que poder tener un depósito con alimentos, siempre hay que tener mucho cuidado porque, bueno, no es sencillo que los alimentos se mantengan bien, no podemos tener previsión de un mes a otro de qué es lo que se entrega. Durante los primeros 10 meses del año tendrían que haber hecho entregas mensuales y hubo 7 entregas en lugar de 10. Bueno, Hoy la asistencia, ¿a cuánta gente llega, Silvia? Mira, en nuestro caso nosotros tenemos alrededor de 250.000 personas en todo el país, ¿no? Con la asistencia de nuestros comedores y merenderos. Pero bueno, evidentemente el ministerio debe tener mucho más porque entendemos que sus relevamientos vinculados al tema comedores es mucho más amplio. Pero bueno, la realidad es que eso es muy difícil. El propio ministerio intentó hacer algunos cambios con otros mecanismos de permitirnos comprar alimentos directamente nosotros, pero bueno, eso siempre tiene dificultades en la continuidad, ¿no? Quizá, por ejemplo, nosotros logramos que nos puedan asistir, por ejemplo, algún comedor o merendero que quizá tiene 70, 80, 100 chicos, bueno, te dan para que compres frutas y lácteos para 50, por ejemplo, ¿no? Siempre es como que, bueno, siempre todas las cuestiones que se van planteando como solución terminan siendo insuficientes y después, bueno, se toman un periodo, suponete esa asistencia durante 6 meses y después tardan 4 meses en volver a darla. Entonces, bueno, para los que llevamos adelante trabajos con continuidad en el territorio, las cuestiones administrativas a veces no terminan de tener la misma lógica que tiene una situación como, por ejemplo, brindar asistencia alimentaria. Silvia, ¿cómo te va? Diego Zucalesca te saluda. ¿Qué tal? Mencionabas recién al territorio. Quería preguntarte, teniendo en cuenta además que, bueno, hemos arrancado nada más y nada menos que el mes de diciembre, con todo lo que eso implica en la Argentina, ¿cómo está
ese territorio? Bueno, a ver, nosotros no vemos una situación de estallido social, ¿no? Sí vemos una situación de mucho malestar y de muchas dificultades. Hay enojo, creemos que hay mucha gente que incluso no ha ido a votar también por esa, digamos, por esa frustración de que no hay nada que lo termine de representarlos o que se ve que quizá a través de la política no están viniendo los cambios necesarios. Vemos también que, bueno, hay dos sectores que particularmente están muy golpeados. Uno es el de los jubilados y el otro es el de los jóvenes, ¿no? Es mucho de lo que aparece hoy en los comedores, tiene que ver con esos dos sectores que quizás, bueno, vemos que están con muchas más dificultades que el resto. La situación no está bien, aparte, bueno, observamos en algunos gobiernos locales una falta de respeto, digamos, hacia la gente, incluso que ellos se despertaron entre las PASO y las generales porque habían perdido y necesitaban revertir la elección, y eso por un lado es bienvenido porque la verdad es que la situación es malísima y todas las ayudas vienen bien, pero por otro lado genera también un descreimiento y una situación de bronca, ¿no? Porque, o sea, vuelven al barrio cuando necesitan votos y después anda a buscarlos, ¿no? Entonces, creo que, bueno, que hay una situación ahí cruzada. Por un lado, el tema, la crisis y las dificultades para poder comprar los alimentos suficientes. Y por otro lado, también es este nivel de hartazgo, de bronca, de angustia, que se da respecto de cuál va a ser, qué es lo que va a pasar, ¿no? De acá en adelante. Silvia, decías no veo una situación de estallido, sin embargo los índices, los números, bueno, marcan una situación demasiado preocupante, te diría muy emparentada con aquel diciembre de 2001, la foto es mala y la película se ve aún peor. ¿Por qué no ves, es una pregunta que yo me hago, digo, ¿por qué no se ven estos estallidos que en otros años se vieron incluso con números mejores a los actuales? Bueno, creo que desde los sectores de poder se han dado una estrategia de dar asistencia bastante masivamente, que bueno, que eso en otros momentos no estuvo. Entonces, la asignación universal, bueno, lo que fue el IFE en su momento, la tarjeta alimentar, creo que ahí hay hacia un sector que es el que peor está y que en general sale más rápido. Hay niveles de asistencia que son insuficientes porque, bueno, ahí hay una situación emparentada con lo que vos dijiste al principio de indicador de situación nutricional, ¿no? Vos podés comer y llenarte la panza con harina y con azúcar, claro, ¿no? Claro. Pero después vas a tener problemas cardíacos y vas a tener, no sé, alguna enfermedad que tenga que ver con esa alimentación deficiente que estás teniendo. Ahora, ¿tenés hambre? Y hambre quizá no tenés, ¿no? Porque te sacía eso que vos estás comiendo, no tenés la sensación de hambre, pero la realidad es que el impacto en tu salud, como es, qué sé yo, la diabetes infantil, son enfermedades que no se curan, son enfermedades para toda la vida y que deterioran todo tu cuerpo rápidamente y que necesitan de tratamientos que no podés suspender. Bueno, el problema es un problema más de fondo, ¿no? Ahora, también creo que desde los sectores de poder han sabido, digamos, poner estos paños fríos a las situaciones. Y después la otra realidad es que los estallidos son muy costosos para la gente, ¿no? No es que, bueno, se produce un estallido y es algo que pasa alegremente. O sea, hay muertos, hay situaciones muy violentas, ¿viste? Entonces, creo que también no es que es algo que, o sea, se da cuando la gente está muy, muy desesperada. Claro. Y la realidad es que, bueno, es como la ranita que tiran al agua tibia, ¿no? Creo que de alguna manera se va calentando el agua y bueno, y es como que, bueno, se soporta la situación. Pero como vos decís, los indicadores son muy, muy, muy graves. La situación es muy crítica.
nosotros vemos ahí con mucha preocupación incluso una perspectiva, porque si vos dijeras, bueno, hay una perspectiva de crecimiento, absolutamente, claro, de desarrollo, bueno, pero la perspectiva, la verdad es que nosotros la vemos con mucha preocupación. Silvia, a ver, en el Ministerio de Desarrollo Social hay dirigentes que en algún momento compartieron los reclamos con tu sector y compartieron el espacio y que, nada, ideológicamente o políticamente tomaron distancia y hoy están en el Ministerio de Desarrollo Social. Por ejemplo, Daniel Menéndez, Emilio Pérsico, hay dirigentes sociales en el Ministerio, en la función ejecutiva. ¿Sirvió de algo que alguien que entienda lo que sucede en los comedores esté en la función pública? ¿Agilizó la llegada de la ayuda? Mira, en realidad nosotros nos parece bien, digamos, de que haya en la función pública sectores que tengan la comprensión de qué es lo que pasa en el territorio, porque también a veces se pone en la función pública grandes especialistas que quizá estudiaron esa política pública desde un escritorio y no saben después cómo terminan siendo el impacto concreto, real y las dificultades. Entonces, desde ese punto de vista, a nosotros no nos parece mal, digamos, que creemos que se tiene que tener en cuenta esa experiencia para que esa política pública que se diseñe sea efectiva. Ahora, el problema creo que el primer problema que tienen esas organizaciones es cómo le dicen a sus propios compañeros y compañeras que son parte de un gobierno que profundizó la pobreza, ¿no? O que realiza un ajuste hacia los jubilados, o que, bueno, si efectivamente va hacia un acuerdo con el Fondo Monetario ahora, nos va a condenar a tener situaciones más complicadas todavía desde el punto de vista de los sectores más empobrecidos, pero también del conjunto del país, ¿no? Imposibilitar el desarrollo de nuestro país con otra matriz. Así que creo que, bueno, están complicados en ese sentido ellos. Después, por supuesto, los conocemos, sabemos que ellos no desconocen lo que está sucediendo en el barrio, pero a veces se tergiversa por qué uno está en esos lugares, ¿no? O sea, creo que cuando uno no tiene claro para qué está en esos lugares y ocupar lugares tiene que ver solamente con estar en un lugar de poder, y ese lugar de poder no te permite cambiar la realidad del sector al que vos representás, bueno, creo que termina siendo una gran contradicción. Entonces, bueno, el diálogo está, el reconocimiento está, pero en un punto, ¿para qué estás en ese lugar? ¿No? ¿Para qué uno llega a esos lugares? Mencionaste recién lo del posible acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? ¿Ustedes lo ven como que irremediablemente eso va a significar un ajuste, menos partidas sociales para ustedes, menos alimentos para los comedores? Porque el gobierno está diciendo que no va a haber ajustes, sobre todo en estos sectores, ¿no? Bueno, tendría que explicar el gobierno qué tipo de acuerdo va a hacer, ¿no? Porque ya hemos visto a Alberto Fernández varias veces ponerse duro frente a determinadas cosas y después dar 20 pasos para atrás. Entonces, la verdad es que nosotros en ese sentido creemos de que el punto de partida con el Fondo Monetario tiene que ser, a ver, ustedes hicieron este préstamo a un gobierno que es constitucional y fue elegido por el pueblo, pero ese préstamo fue hecho en condiciones totalmente irregulares, tanto por los mecanismos que tiene el fondo, como después, como acá se hizo todo un mecanismo para fugar ese dinero. No lo decimos nosotros, lo dice el propio Banco Central, lo dijo el propio Alberto Fernández. No estamos diciendo cosas, digamos, que alguien dice, no, lo que ustedes están diciendo no tiene nada que ver. O sea, hay documentación al respecto, hubo un cambio, hubo un descabezamiento de lo que sería la cúpula del Fondo Monetario, incluso teniendo en cuenta esta situación del crédito que se le da a Argentina. Bueno, a ver, hay un montón de elementos que muestran de que eso fue una estafa, ¿no? Entonces, nosotros decimos, las estafas no se pagan. A ver, hay que identificar a qué sectores fueron los que integraron esa asociación ilícita para hacer esa estafa
y hay que condenarlos, hay que decirles que ellos la paguen. Porque si no vamos a estar, el Fondo Monetario es especialista en generar mecanismos de dependencia y de control de los países. ¿En qué país el Fondo Monetario tuvo una política de promover el desarrollo de ese país? Bueno, evidentemente, los antecedentes no lo ayudan, la situación tan irregular y legítima de este crédito que se otorgó, bueno, queda muy claro de que por donde lo mires es irregular. Entonces, nos parece que el punto de partida de la negociación ya está mal. O sea, el punto de partida de la negociación no es que como Guzmán la conoce, la gente del fondo se siente y se sonríen. No, el punto de partida es decir, ustedes hicieron esto de una forma totalmente irregular. Todos los mecanismos de fuga de capitales están todos comprobados, están con los datos de quién se los llevaron. El propio Macri dijo, le pagué a los bancos porque tenían desconfianza del kirchnerismo. O sea, tenemos todas las pruebas arriba de la mesa, entonces no hay que empezar con sonrisas y fotitos, hay que empezar diciendo, reconozcamos que esto es totalmente irregular. Entonces, ya desde entrada nosotros decimos, se está pisando en falso respecto de cómo abordar la negociación. Así que en ese sentido nosotros pensamos de que lamentablemente no es que se va a poder hacer una cosa o la otra. Nosotros decimos, es un falso discurso decir que le pagamos al fondo y vamos a crecer. Porque primero, en la experiencia eso no está. Segundo, ¿de dónde de dónde sacamos ese dinero para pagar? Evidentemente, ya lo estamos viviendo. Ya hemos vivido todo este año cómo intentan que le cierren las cuentas para que el fondo vea que hacen bien los deberes. Entonces, ese es el camino, esa es la realidad. El general Perón decía, la única verdad es la realidad. y bueno, le devolvemos la pelota así al gobierno, diciendo, ¿cuál es la realidad? El relato es muy bonito, pero la realidad está siendo otra. Tenemos más pobreza, más desocupación, más deterioro de los ingresos. Bueno, esa es la realidad. Y el acuerdo con el fondo nos va a perjudicar en ese sentido. Clarísimo, Silvia. La verdad que, es un gusto escucharte porque sos muy, muy clara realmente al momento de hacerlo, así que seguramente lo haremos en otra oportunidad. Aprovechamos ya, para desearte unas felices fiestas pese a este contexto y que pase un diciembre en paz. Bueno, ojalá sea un diciembre en paz porque, como te decía antes, cuando los diciembres son bravos, no han sido felices para el pueblo, y de todas maneras, aunque sea un diciembre en paz, va a ser una paz con mucho padecimiento y mucha angustia. Así que esperemos que la dirigencia que tiene responsabilidades recapacite y que se piense un país con mayor soberanía y con mayor dignidad. La verdad que arrastrarnos frente a un organismo que ya ha comprobado varias veces en varias experiencias que la verdad es que para lo único que está es para de alguna manera responder a los intereses de algunos sectores económicos o de unos países en particular como es los Estados Unidos. Realmente creemos de que ojalá tengamos otra perspectiva. Pero mientras no esa perspectiva no esté, seguiremos intentando organizarlo para cambiar, aunque sea esa realidad de algún vecino, de alguna vecina que quizá los chicos puedan recibir un juguete o puedan recibir un plato de comida. Mientras tanto, seguiremos trabajando en ese sentido. Que así sea, Silvia. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasaba Silvia Saravia, coordinadora nacional del movimiento Barrios de Pie. Bien, y ahora sí, nos tenemos que ir yendo, Nicolás Balinotti, no tenemos más tiempo.